¿Alguna vez te has preguntado si un cristiano puede volver a casarse después del divorcio? Desde tiempos remotos, el tema del divorcio ha sido un motivo constante de debate, incertidumbre y sufrimiento entre el pueblo de Dios. Muchos han vivido la ruptura de un matrimonio como una cicatriz profunda en su corazón, sintiendo que no solo han fallado a su pareja, sino también a Dios. Y si te dijera que Jesús habló directamente sobre el divorcio, pero no como los hombres lo hacen, no con piedras en la mano, no con condena implacable, sino con una verdad que corta y una gracia que restaura. Y si te dijera que, en medio de ese dolor tan íntimo, Él dejó una puerta abierta, una puerta que no todos ven, pero que puede ser la entrada hacia una nueva vida, hacia un nuevo comienzo, hacia una redención que no cancela el pasado, pero lo transforma. Sí, hoy vamos a hablar de un tema delicado, muy delicado, uno que ha sido arma en muchas manos, pero bálsamo en las de Cristo. ¿Puede un cristiano volver a casarse después del divorcio? No es una pregunta teórica, es una pregunta que desvela noches, que llena los ojos de lágrimas, que hace temblar a creyentes sinceros. Y por eso necesita una respuesta no desde la opinión, sino desde la palabra viva del Maestro. En los próximos minutos vamos a abrir juntos las Escrituras, no para debatir como los fariseos, sino para escuchar como discípulos. Vamos a descubrir qué dijo realmente Jesús. Vamos a entender el corazón de Dios, su justicia y su misericordia. Te revelaré la única excepción que Jesús dejó claramente establecida, y veremos cómo esa excepción no justifica el pecado, pero sí protege al inocente, no promueve el libertinaje, pero sí permite la restauración. Verás que no todo divorcio es igual ante los ojos del cielo, que no todo nuevo matrimonio es una rebelión, y que el Dios que diseñó el pacto también sabe cuándo ese pacto fue roto por el pecado y cómo restaurar al que ha sido herido. Quiero que te quedes conmigo hasta el final de este estudio, porque la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee una nueva etapa en tu vida, una etapa libre de culpa, llena de dirección, y con la bendición que pensabas haber perdido. Pero antes de comenzar, te pido que escribas algo muy importante en los comentarios. Es tu oración escrita, es tu declaración delante del cielo. Escribe ahora mismo: Dios, guíame con tu verdad, porque cuando lo haces, no solo estás activando tu fe, sino que también estás empujando este mensaje a llegar a más personas que están en esta misma batalla espiritual. Además, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo estarás colaborando para que esta enseñanza llegue a más creyentes que necesitan urgentemente escuchar lo que Dios quiere decirles hoy. Y si aún no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora. Este canal ha sido un refugio para miles de personas que no tienen una iglesia cerca, que están sedientas de respuestas y que han encontrado aquí un alimento para su alma. Sé parte de esta comunidad que busca la verdad con humildad, con reverencia y con el corazón dispuesto a obedecer. Hoy comenzamos un viaje profundo por la palabra de Dios, un viaje que no te dejará igual. Si vienes con un corazón abierto, el Espíritu Santo te hablará. Prepárate, porque este mensaje no es solo una enseñanza, es una revelación. Comencemos. ¿Y si todo lo que crees saber sobre el matrimonio estuviera incompleto? ¿Y si todo lo que te enseñaron en libros, iglesias, consejerías y conversaciones estuviera apenas rozando la superficie de algo que, en realidad, es infinitamente más sagrado, más espiritual, más poderoso de lo que imaginaste? ¿Y si los cimientos de tu dolor no fueran solo humanos, sino también espirituales? Porque lo que se rompió no fue solo una relación,
sino un pacto que nació en el corazón mismo de Dios. Muchas personas están caminando hoy con el alma hecha pedazos, no por falta de amor, sino por no haber entendido lo que es realmente el matrimonio a los ojos del Creador. Llevan cicatrices que no se ven, pero que gritan cada noche. Cicatrices que no solo les recuerdan una ruptura emocional, sino algo mucho más profundo. El temor de haber fallado al cielo, la sensación de haber roto algo que era sagrado, de haber cruzado una línea invisible, de ya no tener cómo volver. Y si tú eres una de esas personas, si alguna vez pensaste que Dios ya no podría usarte, que tu historia quedó manchada para siempre, que tu destino fue desactivado por el dolor del divorcio, entonces necesitas quedarte. Porque lo que estás a punto de entender no viene de interpretaciones humanas, ni de normas religiosas, ni de juicios de hombres. Viene directamente de los labios de Jesús, cuando los fariseos, con su rigidez, se acercaron a él con una pregunta disfrazada de teología: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús no cayó en su trampa. Él no jugó su juego legalista, no respondió desde la letra de la ley. En lugar de eso, nos llevó a todos a un lugar que solo la revelación puede alcanzar. El principio, sí, el principio, el momento original, el instante santo en que Dios mismo instituyó el matrimonio, no como un acuerdo cultural, sino como una manifestación tangible del cielo en la tierra. Y es allí, en Mateo 19:4-6, donde Jesús dijo con una claridad que atraviesa el alma: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estas no son palabras decorativas. No son una poesía antigua, son una sentencia espiritual eterna, una declaración que rasga la superficialidad con la que muchos tratan el matrimonio y revela su verdadera naturaleza. No es un contrato humano, es un pacto divino. No es una asociación temporal, es una unidad sagrada, tejida por las manos del Creador. Es la fusión espiritual de dos destinos, la construcción de un altar viviente donde Dios desea habitar. Cuando Jesús nos lleva al principio, no lo hace para exhibir nuestros errores. Lo hace para revelarnos lo que aún puede restaurar. Porque el diseño original de Dios no cambia con nuestras caídas. Su estándar no se rebaja ante nuestra debilidad, pero tampoco desaparece cuando fallamos. Sigue allí como un faro, como una referencia, como una oportunidad de volver a alinearnos con su voluntad. Y eso es lo que hoy necesitas entender, que el matrimonio no nació de la necesidad del hombre, sino del deseo de Dios, que no fue inventado por culturas antiguas ni por estructuras sociales, sino que fue pronunciado por la boca de aquel que es amor en su forma más pura. Dios creó el matrimonio para reflejar su unidad, su fidelidad, su pacto inquebrantable con nosotros. Y si eso es verdad, y lo es, entonces necesitamos recuperar esa visión. Necesitamos quitar el velo de ligereza con el que se ha tratado esta institución y volver a verla como Dios la ve, como una sombra profética del amor de Cristo por su iglesia. Porque así como Cristo nunca abandona a su pueblo, el matrimonio fue diseñado para sostenerse en la fidelidad, en la entrega, en la permanencia. Tal vez ahora entiendes por qué duele tanto cuando se rompe. Porque no es solo un vínculo emocional, es una conexión espiritual, es un entrelazamiento de almas que cuando se desgarra deja marcas en lo profundo del espíritu. Por eso, muchos sienten que nunca podrán sanar, porque están tratando una herida espiritual con soluciones emocionales. Pero hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte algo más alto, algo más profundo, algo eterno, y quizás pienses:
Pero yo, ya fallé, ya no seguí ese diseño, ya crucé esa línea. Y yo te digo, Jesús lo sabe. Él vio tu historia entera antes de que empezara. Él conoce tus lágrimas, tus noches en vela, tus decisiones erradas, tus intentos sinceros. Y aún así te está llamando a mirar el principio, no para juzgarte, sino para recordarte lo que aún puedes recuperar. Porque si Dios fue quien instituyó el matrimonio, solo Él tiene el poder para restaurarlo. Solo Él puede darle sentido a lo que se rompió. Solo Él puede guiarte hacia una nueva vida donde la vergüenza ya no gobierne y donde el amor vuelva a florecer bajo su dirección. Jesús no pronunció estas palabras para aplastar al que fracasó. Las pronunció para levantar al que quiere volver al propósito, para decirte que el matrimonio no es una trampa, sino una revelación. Y que si tú te atreves a volver tu corazón a ese diseño, aunque tu historia esté marcada por el dolor, hay esperanza, hay perdón, hay redención y hay propósito. Porque la restauración no empieza cuando todo está en orden. La restauración comienza cuando el corazón se abre, cuando la verdad se recibe y cuando dejamos de vivir según el miedo, para comenzar a vivir según el diseño eterno de Dios. Pero al mirar la belleza del diseño de Dios, también emerge una herida que muchos aún no han cerrado. ¿Por qué entonces se permite el divorcio? Si el plan de Dios es tan perfecto, tan elevado, tan profundamente espiritual, ¿cómo puede existir una vía para romperlo? ¿Cómo es posible que algo que comenzó en el cielo termine firmado con una pluma sobre un papel? Fue esa misma tensión la que los fariseos presentaron a Jesús, pero no lo hicieron desde la sinceridad, sino desde la manipulación. Le preguntaron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Como si la existencia de una ley bastara para justificar sus corazones endurecidos. Querían usar la Escritura no como luz, sino como excusa, pero Jesús, con la autoridad del cielo, respondió con palabras que siguen retumbando en lo más profundo del alma humana. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19:8. Con esa sola frase, Jesús revela algo que cambia por completo la manera en que debemos mirar el divorcio. Dios nunca lo deseó, nunca fue parte de su diseño. Fue una concesión, no una aprobación. Fue una puerta de emergencia abierta por compasión, no por indiferencia. El divorcio fue permitido por causa de la dureza del corazón humano, porque el pecado nos volvió ciegos, sordos, egoístas, porque el orgullo reemplazó la humildad, la traición suplantó la fidelidad y la justicia propia desplazó el temor de Dios. Y ante ese escenario desolador, Dios no se quedó inmóvil. Permitió una salida legal, no para el libertinaje, sino para proteger al vulnerable, para evitar daños mayores, para limitar la violencia del pecado desenfrenado. Esto nos muestra algo grandioso del carácter divino. Incluso cuando el ser humano destruye lo sagrado, Dios actúa para preservar la dignidad de los inocentes, no abandona al herido, no se desentiende de la injusticia. Él interviene, regula, da estructura, no para normalizar la ruptura, sino para mitigar su dolor. Esto también nos enfrenta con una verdad incómoda, pero necesaria. No fue Dios quien rompió los matrimonios. Fuimos nosotros. No fue el cielo el que falló. Fue el corazón endurecido del hombre que dejó de escuchar, dejó de amar, dejó de permanecer. Un corazón que justificó el desprecio, que validó el abandono, que eligió el silencio en vez del perdón. Jesús no responde desde una posición legalista. Él no está discutiendo códigos. Él está desenmascarando la raíz del problema, el corazón. Porque donde hay dureza,
no hay pacto que sobreviva. Donde hay orgullo, no hay comunión que permanezca. Y esa dureza, aunque común en la tierra, nunca tuvo lugar en el plan del cielo. Pero aquí viene la esperanza. Si el problema fue el corazón, entonces también ahí puede empezar la restauración. Porque el mismo Dios que vio nuestra dureza, también prometió darnos un corazón nuevo, un corazón de carne en lugar del de piedra, un corazón sensible, abierto, obediente, capaz de volver a amar con pureza. Cuando Jesús recuerda a los fariseos que al principio no fue así, está en diciendo, todavía puedes volver allí, todavía puedes mirar el modelo, todavía puedes alinearte con la verdad. No está validando el divorcio, está mostrándonos la raíz del problema para que al reconocerla podamos volver a Dios con humildad. Y si tú has sido víctima de esa dureza, si fuiste rechazado, traicionado, abandonado injustamente, debes saber esto: Dios no está del lado del agresor. Él no avala el pecado del que rompe el pacto. Él protege, defiende y honra a quien permaneció fiel aún en medio del dolor. Su justicia no es ciega. Su gracia no es neutral. Él ve cada lágrima y se inclina hacia el justo que clama. Porque, incluso cuando el diseño fue desfigurado por el pecado, el corazón de Dios sigue siendo el mismo: restaurar lo que fue roto, proteger al inocente y formar en nosotros un corazón capaz de amar como Él ama. Uno que ya no huye ante el conflicto, sino que permanece por convicción, que no se endurece ante la herida, sino que se rinde ante el amor. Y ese tipo de corazón no se forma con leyes, se forma con presencia, se forma en la intimidad con Dios. Allí donde nuestras excusas se acaban y su verdad nos transforma desde dentro. Allí donde su misericordia nos recuerda que aún después de la caída, Él sigue escribiendo historias de redención. Y en medio de aquella dureza del corazón humano que provocó rupturas, abandono y traición, Jesús no solo señala el origen del diseño divino, ni se limita a revelar la causa del quebranto, también establece una verdad que, aunque incomoda a muchos, es profundamente justa y necesaria. Porque mientras algunos piensan que todo divorcio es igual, que toda nueva unión es pecado, Jesús traza una línea clara. Una excepción que no nace de la tolerancia al pecado, sino del compromiso con la justicia y la compasión. En Mateo 19:9, Jesús dice con autoridad: «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio». Estas palabras no son ambiguas, tampoco son una sugerencia. Son una declaración del Hijo de Dios, y lo que revelan no es una puerta abierta al libertinaje, sino una salida legítima para quien ha sido herido por la traición más devastadora dentro del matrimonio: la infidelidad sexual. Jesús no está aprobando el divorcio como solución rápida, ni lo está promoviendo como un recurso fácil. Él está reconociendo que hay una única causa que a los ojos de Dios rompe el pacto original de tal manera que el vínculo queda disuelto, y esa causa es la fornicación. Es decir, la infidelidad que destruye la exclusividad, la confianza y la unidad que el matrimonio representa ante el cielo. No se trata de un permiso generalizado, es una provisión precisa, una excepción sagrada, porque la traición con el cuerpo no es solo un acto carnal, es una fractura espiritual, es la violación de un pacto eterno, es la profanación del altar donde dos almas se ofrecieron mutuamente bajo la mirada de Dios. Y cuando eso ocurre, Jesús, lleno de gracia y de verdad, declara que el pacto ha sido roto, no por el inocente, sino por el culpable. Esto cambia radicalmente la manera en que muchos han entendido este tema, porque hay quienes cargan con una culpa que el cielo nunca les impuso, personas que fueron fieles,
pero fueron traicionadas, que sostuvieron el pacto hasta el final, pero fueron heridas por la infidelidad del otro, y que al decidir no permanecer atadas al quebranto, han sido juzgadas por hombres, sin saber que han sido liberadas por Dios. La excepción que Jesús menciona no es una vía para huir del compromiso, sino un refugio para quien fue traicionado sin causa. Es la manera en que el cielo honra al justo. Es la expresión de una justicia que no condena al inocente por los pecados del otro. Es una línea espiritual que protege a quien ha sido herido en lo más profundo y que no debe ser obligado a permanecer en una unión que ya fue violada. Y aunque es cierto que el corazón de Dios siempre buscará la restauración, también es cierto que Él no fuerza la reconciliación cuando el pacto ha sido profanado de forma deliberada y persistente. Jesús no llama al inocente a cargar con el precio de una infidelidad que nunca eligió. No lo encadena a una condena emocional, ni lo obliga a vivir bajo una culpa que no le pertenece. La declaración de Jesús en Mateo 19:9 es un muro para detener la injusticia y una ventana por donde entra la luz para el alma que había quedado atrapada. Es la forma en que el cielo protege la dignidad de quienes han amado con sinceridad, pero fueron heridos con crueldad. Y es también la forma en que Dios deja claro que no todo divorcio es igual, y no toda nueva unión nace de la rebeldía. A través de esta excepción, entendemos que Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos, que su santidad no elimina su compasión, que su justicia no está reñida con su ternura, porque donde hay verdad, también hay gracia, y donde hay herida, también hay sanidad. Jesús no solo nos da mandamientos, nos muestra el corazón del Padre, y ese corazón no solo valora el pacto, también valora al que fue quebrado dentro del pacto, al que fue fiel, al que oró, esperó, perdonó, y aún así fue traicionado. A ese Dios no lo deja sin consuelo, le ofrece una salida sin condena, le ofrece paz, le ofrece una esperanza real de volver a empezar, no desde el fracaso, sino desde la justicia. Y cuando comprendemos que Dios no condena al inocente, sino que abre caminos de justicia para quien ha sido traicionado, entonces se vuelve imprescindible mirar cómo actúa su gracia cuando el pasado de una persona ha estado marcado por múltiples rupturas, porque hay momentos en la vida donde no queda nada en pie, donde la reputación está quebrada, el corazón está exhausto y la esperanza parece lejana. Y sin embargo, es justo allí donde Jesús se presenta. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, encontramos una de las escenas más impactantes y tiernas del Nuevo Testamento: el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. No fue un encuentro casual, no fue una coincidencia, fue una cita divina orquestada por el cielo para recordarnos cómo mira Dios a quienes han fallado muchas veces, y aún así siguen siendo buscados por Él. Esta mujer no era una figura admirada por su pueblo. Su presencia, a la hora más calurosa del día, lejos de las demás mujeres, era el reflejo de una vida marginada, escondida, rechazada. Su historia estaba marcada por 5 matrimonios fallidos y una relación actual fuera del pacto. Era, según los estándares sociales y religiosos, una mujer desechada, impura, indigna. Y sin embargo, Jesús decide detenerse a hablar con ella. La mira, le habla, le pide agua, y en ese sencillo acto rompe siglos de prejuicio, de separación cultural, de barreras religiosas. Él, un judío; ella, una samaritana; él, el santo; ella, la marcada por el pecado. Y aún así, Él abre su corazón para revelarle algo que ni siquiera había compartido aún con sus discípulos, que Él es el Mesías.
Jesús no comenzó la conversación acusándola, no le lanzó en cara sus errores, no la rechazó por su historial. Al contrario, le ofreció lo que nadie más había podido darle: agua viva, una nueva vida. Una redención que no se basa en su pasado, sino en su disposición a recibir la verdad. Este momento nos enseña algo profundo. Dios no define a sus hijos por las veces que se han caído, sino por cómo responden cuando Él les extiende la mano. La mujer samaritana no era perfecta, pero estaba sedienta, estaba abierta, estaba frente a la fuente de toda gracia, y no huyó, escuchó, preguntó, reconoció y creyó. Jesús no ignoró su pecado, le reveló su verdad, pero no lo hizo para humillarla, sino para liberarla, porque cuando el pecado es expuesto por la luz del amor, no destruye, sana, no aplasta, transforma. Y eso fue lo que ocurrió con ella. Una mujer rota, usada, descartada, fue transformada en la primera evangelista de Samaria. Sí, aquella que había sido rechazada por todos, se convirtió en portavoz del Salvador. Aquella que evitaba la mirada de los demás, terminó gritando en las calles: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan 4:29. Esto es lo que hace el Señor con los quebrantados. Los levanta, los limpia, los usa. No busca perfección, busca sinceridad. No busca historial intachable, busca corazones dispuestos. Y si lo hizo con ella, también puede hacerlo contigo. Si tú vienes con una historia llena de errores, con una hoja de vida que otros usan para juzgarte, con cicatrices que muchos no entienden, recuerda esto: Jesús no te define por tu pasado. Él te está esperando junto al pozo, justo donde creías que nadie vendría a encontrarte. Y allí, cuando menos lo esperas, te habla de agua viva, no de condena, no de reglas frías. Te habla de una nueva identidad, una nueva dirección, un nuevo propósito. Porque a los ojos de Dios no eres lo que hiciste, eres lo que Él dice que puedes llegar a ser si respondes a su verdad con fe. Y si el Señor fue capaz de levantar a una mujer marginada como testimonio vivo de redención, ¿qué no podrá hacer con un corazón quebrantado que aún anhela servirle? Porque hay una verdad que el enemigo ha intentado ocultar por generaciones. Un fracaso, por doloroso que sea, no cancela el llamado de Dios sobre tu vida. El error no invalida el propósito. La caída no desactiva la gracia. La Biblia está llena de historias que lo confirman. Hombres que, a pesar de cometer errores graves, fueron restaurados y usados por Dios de manera poderosa. No fueron escogidos por su perfección, sino por su disposición a humillarse, a arrepentirse y a volver al camino de la obediencia. Pensemos en David, el dulce cantor de Israel, el rey conforme al corazón de Dios. También fue el hombre que cayó en adulterio, que manipuló, que mintió y que incluso provocó la muerte de un inocente. Humanamente, su caída parecía irreversible, pero cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se escondió tras excusas. Se quebró, lloró, se arrepintió y en medio de su ruina escribió uno de los salmos más conmovedores de la Escritura: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Y Dios lo restauró. No borró las consecuencias de sus actos, pero sí lo sostuvo, lo corrigió y lo siguió usando como rey y como profeta. Su llamado no fue anulado. Su destino no fue cancelado. Fue corregido, purificado y reafirmado. Miremos ahora a Pedro, el discípulo impulsivo, el que juró fidelidad hasta la muerte, pero que horas después negó a Jesús 3 veces. ¿Cómo pudo haber traicionado así al Maestro? ¿Cómo pudo mirar a los ojos del Salvador después de eso? Pedro lloró amargamente, pero Jesús, resucitado, lo buscó.
no para reprocharle, sino para restaurarlo. ¿Me amas?, le preguntó. No una ni dos, sino 3 veces, una por cada negación. Y luego le confió una vez más su obra. Apacienta mis ovejas. Ese mismo Pedro que falló públicamente fue quien, con poder del Espíritu Santo, predicó el día de Pentecostés y vio a 3,000 personas rendirse ante Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando hay amor verdadero, rendición auténtica y arrepentimiento genuino, Dios vuelve a confiar su propósito, incluso a quienes lo han negado. Y no podemos olvidar a Pablo, antes conocido como Saulo, perseguidor de cristianos, enemigo declarado de la fe. Llevaba sobre sus hombros el peso de muertes, cárceles, terror y rechazo, y aún así fue interrumpido por la luz gloriosa de Cristo en el camino a Damasco. Dios no solo lo perdonó, lo llamó, lo levantó y lo convirtió en el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Cada uno de estos hombres tenía razones humanas para rendirse, para decir, Dios ya no puede usarme, para creer que sus errores los habían descalificado. Pero no fue así, porque Dios no busca perfección, busca transformación. No llama a los irreprensibles, llama a los disponibles. Y si ese fue su trato con ellos, ¿por qué no sería su trato contigo? Tú que vienes de una ruptura, tú que has sentido que tu historia terminó, tú que pensaste que ya no podrías ser instrumento en las manos de Dios. Escucha bien, tu llamado no fue cancelado. El Dios que vio tus lágrimas también guardó tu propósito. Él no olvida lo que ha puesto en ti, y aunque pasaste por el fuego del dolor, sigues siendo parte de su plan. La restauración no significa volver atrás como si nada hubiera pasado. Significa avanzar con una nueva profundidad, con un carácter forjado en la gracia, con un corazón que entiende el dolor y ama más genuinamente. Porque el que ha sido restaurado no predica teoría, predica vida. Y esa es la obra que Dios quiere seguir haciendo contigo. Tomar lo que fue quebrado y convertirlo en testimonio. Lo que parecía arruinado en plataforma de gloria. Porque los que han caído y se han levantado en Cristo llevan sobre ellos no la marca de la vergüenza, sino el sello de su fidelidad. Y cuando entendemos que el propósito de Dios sigue en pie incluso después del fracaso, es necesario también comprender el carácter de ese Dios que restaura. Porque no solo es un Dios de oportunidades, sino un Dios de justicia. Y su justicia no es como la del hombre que acusa sin entender o juzga según las apariencias. La justicia de Dios discierne con perfección entre el culpable y el inocente, y jamás transfiere la culpa de uno sobre el otro. Esta verdad está firmemente establecida en la Escritura. En Ezequiel 18:20, el Señor declara, «El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él». Aquí no hay espacio para confusión. Cada uno será tratado por Dios según sus propios actos, su propia intención, su propia respuesta a la verdad. Esto es especialmente relevante cuando hablamos de rupturas matrimoniales marcadas por la infidelidad, el abandono o la traición. Porque tristemente hay creyentes que han sido fieles, que han luchado, que han perdonado, que han permanecido, y aún así han sido acusados como si fueran culpables del fracaso. Han sido tratados como si llevaran la misma culpa del que rompió el pacto. Y esto, según la palabra, es algo que el Señor aborrece. Proverbios 17:15 lo dice con una contundencia que no puede ser ignorada. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La palabra abominación no es usada con ligereza en la Biblia.
es una expresión de profunda repulsión divina, y en este versículo se refiere a dos errores espirituales muy serios: justificar al que hace el mal y condenar al que ha hecho lo correcto. Ambas actitudes provocan indignación en el corazón de Dios, y es aquí donde el discernimiento espiritual se vuelve imprescindible, porque no podemos tratar todos los casos con el mismo juicio generalizado. No todo aquel que pasó por un divorcio lo hizo por rebeldía. No todo aquel que está en un nuevo comienzo lo hizo con ligereza. Dios mira el corazón. Y cuando el corazón ha sido fiel, aunque el otro haya sido infiel, el cielo no carga sobre esa alma una culpa que no le corresponde. El principio bíblico es claro. El inocente no debe ser tratado como culpable. El que ha sufrido no debe ser avergonzado. El que ha permanecido en obediencia aún en medio del dolor no debe ser silenciado ni excluido. Y cuando una iglesia, una comunidad o un líder espiritual no discierne esta diferencia, corre el riesgo de colocarse en el lado opuesto al corazón de Dios. Hay personas que han llevado años de condenación silenciosa no por lo que hicieron, sino por lo que vivieron. Cargas impuestas por interpretaciones rígidas que no distinguen entre justicia y juicio. Almas heridas por miradas que nunca preguntaron por su historia. Pero el Señor sí conoce esa historia. Él ha visto cada noche de llanto, cada oración sincera, cada intento de restauración, y Él no los juzga por la caída del otro. El Dios que estableció sus leyes no lo hizo para aplastar al herido, sino para defenderlo. No para crear sistemas de culpa automática, sino para levantar banderas de verdad y misericordia. Cada alma será juzgada por lo que hizo, por cómo respondió, por lo que eligió. Y cuando uno de sus hijos ha sido fiel, aun cuando su hogar se desmoronó, el cielo lo honra, no lo condena. Esta es la base de la justicia bíblica, que no se confunda fidelidad con fracaso, ni se convierta la obediencia silenciosa en motivo de exclusión, porque el que ha caminado con temor de Dios, aunque su historia no sea perfecta, sigue siendo digno de gracia, de restauración y de propósito. Dios no transfiere culpa. Él pesa el corazón, y su justicia es siempre exacta, santa y restauradora. Y si entendemos que Dios no transfiere culpa y que su justicia protege al inocente, también debemos tener cuidado con no usar mal las Escrituras para imponer condenas que el cielo nunca declaró. Porque muchas veces el error no está en la palabra, sino en cómo ha sido interpretada, aislada o sacada de su contexto original. Uno de los pasajes más malentendidos en este tema es el que se encuentra en Romanos capítulo 7. Allí el apóstol Pablo, hablando a los creyentes en Roma, dice: la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Romanos 7:2. Y algunos, tomando esta declaración como absoluta, concluyen que solo la muerte puede romper el vínculo matrimonial y que cualquier otro motivo, incluida la infidelidad, no justifica una nueva unión. Pero esa lectura desconoce algo fundamental. Pablo no está enseñando sobre el matrimonio en sí, sino utilizando el matrimonio como símbolo para explicar la relación entre la ley y la gracia. No está legislando el divorcio. Está ilustrando una transición espiritual, pasar de estar bajo la ley antigua a vivir bajo la gracia de Cristo. Este tipo de recurso era común en el pensamiento hebreo. Pablo toma una imagen conocida, el vínculo matrimonial, para mostrar que así como la muerte libera a la esposa de su obligación, también la muerte de Cristo nos libera de la ley para vivir una nueva vida en el Espíritu. El enfoque es teológico, no marital,
Y lo más importante, Pablo jamás contradice a Jesús. Ninguna enseñanza apostólica puede estar por encima de las palabras del Hijo de Dios. Y fue el propio Jesús quien con claridad estableció en Mateo 19:9 una excepción legítima al vínculo matrimonial: la fornicación. Cuando hay infidelidad, el pacto se rompe espiritualmente antes de romperse legalmente. Y eso no lo dijo Pablo, lo dijo Cristo. Cualquier interpretación de Romanos 7 que niegue lo que Jesús ya reveló no es una exégesis fiel, sino una distorsión. No se puede usar una metáfora para cancelar una declaración directa del Maestro. No se puede construir una doctrina sobre una figura simbólica, ignorando el contexto en que fue escrita. Pablo no está escribiendo un tratado sobre el matrimonio. Está hablando de la libertad que tenemos en Cristo después de morir al pecado. Además, si fuéramos a tomar ese versículo de manera literal y aislada, tendríamos que invalidar lo que el mismo Jesús enseñó sobre la excepción por infidelidad. Y eso crearía una contradicción imposible dentro de la palabra. Pero sabemos que la Escritura no se contradice, se complementa. Y siempre debe ser interpretada a la luz de la enseñanza de Cristo, quien es la palabra viva. El error de muchos ha sido convertir una imagen teológica en un principio doctrinal absoluto, pero el Evangelio no funciona así. La revelación debe ser entendida desde la intención del Espíritu, no desde la rigidez del legalismo. Y en este caso, el Espíritu no nos está dando una regla para matrimonios, sino una verdad gloriosa sobre la gracia que nos libera. Entonces, cuando escuches a alguien usar Romanos 7 para decir que solo la muerte física puede disolver un matrimonio, recuerda que esa no es la enseñanza completa. Es una comparación, no un mandamiento. Y más aún, recuerda que Jesús ya habló con autoridad sobre el tema, y sus palabras son la base de toda doctrina. El que nos salvó con su sangre, también nos enseñó con su boca. Y si de él viene la revelación sobre cuándo un pacto queda roto ante los ojos de Dios, no debemos añadir cargas donde él ofreció libertad. Cristo no rebajó el estándar del matrimonio, lo elevó, pero también abrió una puerta de justicia para quien ha sido traicionado, para quien ha sido herido, para quien desea caminar en verdad sin cargar una culpa que no le pertenece. Eso es lo que nos da paz, saber que la verdad no es contradictoria, sino que cuando se interpreta correctamente, siempre refleja el corazón del Padre. Justo, santo y lleno de gracia. El dolor del alma no es invisible para Dios. Allí donde otros solo ven ruina, Él ve el inicio de una restauración sagrada. Porque cuando las interpretaciones humanas ya no alcanzan a consolar y la culpa impuesta por otros parece aplastarlo todo, el corazón clama por una sola cosa: presencia. No respuestas teóricas, no reglas frías, presencia real, cercanía divina, y eso es precisamente lo que Dios promete. El divorcio, para muchos, no ha sido solo una separación legal, ha sido una ruptura del alma, una sensación de haber perdido no solo a una persona, sino también parte de uno mismo. En medio de esa experiencia, el alma puede gritar en silencio: ¿dónde está Dios en todo esto? Y la respuesta no se hace esperar, porque está escrita con claridad en la palabra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Dios no es ajeno al sufrimiento, no observa desde lejos, no espera que estemos enteros para acercarse. Él se especializa en encontrarnos en los escombros de nuestras historias. Se acerca justo cuando los demás se alejan. Y cuando el alma ya no tiene fuerzas para buscarlo, es Él quien se inclina, quien toca, quien habla con ternura a lo más profundo del dolor. El divorcio, aunque nunca fue parte del plan original de Dios, no es un territorio al que su gracia no pueda entrar.
De hecho, muchas veces es allí donde su amor se manifiesta con más poder. Porque cuando todo ha sido deshecho, cuando los sueños están esparcidos como cenizas, Él viene a sanar, no a señalar, a vendar, no a juzgar. El Salmo 147:3 lo confirma. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que ignora el dolor, no dice que lo cubre con una capa de religiosidad, dice que lo sana. Y sanar implica proceso, implica cercanía, implica un Dios que no solo conoce tu historia, sino que entra en ella para reconstruir desde dentro lo que fue destruido por fuera. Tal vez tú vienes con cicatrices que nadie ve, con culpas que nunca confesaste, con dolores que se han vuelto parte de tu identidad. Pero el Señor te mira y no ve ruinas, ve potencial, no ve fracaso, ve propósito, que aún está en pie. Porque su amor no depende del estado civil, ni del juicio de otros, ni de lo que fue perdido. Su amor se basa en quién eres para Él. Y para Él, un corazón quebrantado es tierra fértil para lo nuevo. Es donde su espíritu sopla vida otra vez, donde su voz es más audible, donde su gracia no solo consuela, sino transforma, porque el quebranto no es el final. Es el lugar donde comienza la restauración más profunda. No importa cuán roto te sientas, no importa cuántas veces hayas pensado que todo terminó, si aún puedes respirar, si aún puedes clamar, si aún hay lágrimas en tus ojos, es porque Dios aún está cerca. Y si Él está cerca, hay esperanza, hay futuro y hay una nueva historia esperando ser escrita por sus manos. Cuando entendemos que el corazón quebrantado no es desechado, sino restaurado por Dios desde lo más profundo, entonces se abre ante nosotros una verdad que transforma no solo el alma, sino también nuestra historia. En Cristo, todo puede ser hecho nuevo. No solo tu interior, no solo tu comunión espiritual, sino también tu vida emocional, tus vínculos, tu capacidad de amar, de comenzar, de construir algo distinto bajo la guía del Espíritu. Muchos creen que el nuevo nacimiento que Jesús ofrece se limita al perdón de los pecados, a la entrada al cielo, a una transformación meramente espiritual. Pero la obra redentora de Cristo no deja áreas excluidas. Cuando Él hace nuevas todas las cosas, lo hace con plenitud. No te da una vida nueva a medias, no te ofrece restauración parcial. Su gracia alcanza todas las dimensiones de tu existencia, incluso la sentimental. Segunda de Corintios 5:17 lo dice con absoluta claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta no es una promesa poética. Es una declaración espiritual, una realidad que empieza en el corazón, pero que se manifiesta en cada rincón de la vida del creyente que camina en obediencia. ¿Y sabes qué significa eso? Que tu pasado no tiene poder para determinar tu destino si estás en Cristo. Que si alguna vez fracasaste en el matrimonio, si fuiste traicionado, si te equivocaste, si tomaste decisiones sin dirección, eso no es lo que define quién eres ahora. Porque si has sido regenerado por el Espíritu, si has sido limpiado por la sangre del Cordero, si vives bajo la verdad de la palabra, tú eres una nueva criatura. Y esa nueva criatura no está condenada a repetir errores pasados, ni a vivir bajo sombra de culpa, ni a caminar sola el resto de sus días por miedo a fallar otra vez. Claro que no hablamos de rehacer la vida a la ligera, ni de usar la gracia como excusa para repetir patrones carnales. Hablamos de un nuevo comienzo desde la redención, desde un corazón quebrantado y ahora sanado, desde una conciencia transformada, desde un amor que ya no nace del ego ni del vacío emocional, sino de la madurez que el quebranto produjo en comunión con Dios.
un nuevo matrimonio, entonces no tiene que ser una prolongación del fracaso anterior. Puede ser una expresión del nuevo nacimiento, un testimonio viviente de que Dios no solo perdona, también restaura, edifica y honra al que camina en verdad. No se trata de huir del pasado, sino de entregarlo a Cristo y dejar que Él escriba los próximos capítulos. Hay personas que, después de años de fidelidad, han sido liberadas del pacto por infidelidad de su cónyuge. Personas que han sido restauradas interiormente, que han sanado sus heridas, que han caminado solas en obediencia y ahora sienten en su espíritu que hay una nueva etapa por delante. ¿Es esto pecado? ¿Es esto rebelión? No, si ha nacido de oración, de rendición, de discernimiento y de paz con Dios. Porque si Dios dice que todo es hecho nuevo, entonces también puede renovar tu capacidad de amar. También puede alinear tu vida emocional con su propósito. También puede guiarte en una relación que no solo sane lo anterior, sino que glorifique su nombre. No como sustituto, sino como cumplimiento. No como escape, sino como propósito. Cristo no vino a darte media vida, vino a darte vida abundante. Y si tu alma ha sido renovada por su presencia, no temas si tu corazón comienza a sentir nuevamente. No te condenes si, en oración, Dios te muestra que puede haber una nueva historia escrita por Él, porque la nueva criatura no camina mirando atrás. Camina con los ojos puestos en aquel que hace nuevas todas las cosas. Hay algo que muchos olvidan después de ser restaurados. No se trata solo de comenzar de nuevo, sino de vivir libres de toda condenación. Porque mientras algunos logran avanzar en obediencia, otros siguen atados a una culpa silenciosa que no proviene del cielo, sino de voces, internas o externas, que contradicen lo que Dios ya ha perdonado. Romanos 8:1 es una de las verdades más liberadoras del Evangelio. Allí se declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta no es una frase para leer a la ligera, es una sentencia celestial, una absolución eterna, un escudo contra toda acusación injusta, incluso las que nacen dentro del propio corazón. Porque sí, muchos creyentes que han pasado por el divorcio caminan hoy en obediencia, con un corazón nuevo, con una vida rendida al Señor, pero llevan una sombra constante encima. Sienten que deben vivir callados, que no pueden servir, que han sido relegados espiritualmente a una esquina del reino. No porque Dios los haya excluido, sino porque la culpa ha echado raíces donde ya no debería habitar. Pero si la palabra dice que no hay condenación, entonces no la hay. No importa cuán fuerte hable tu pasado, cuántas veces otros hayan señalado tus errores, o cuántas noches hayas llorado pensando que Dios ya no te miraría igual. Si estás en Cristo, si tu vida está alineada a su Espíritu, no hay juicio pendiente sobre ti. No hay deuda espiritual, no hay castigo que aún debas cargar. Caminar sin condenación no es arrogancia, es humildad sostenida por la gracia. Es reconocer que no te salvaste a ti mismo, pero que fuiste rescatado por un amor que no depende de tu historial. Es entender que el sacrificio de Cristo no fue parcial, ni simbólico, ni teórico. Fue total, real y suficiente. Entonces, si Dios ya no te condena, ¿por qué seguir haciéndolo tú? ¿Por qué seguir mirando al suelo cuando fuiste llamado a mirar al trono? La redención no te coloca en una categoría inferior. Te devuelve la identidad de hijo. Te recuerda que tienes acceso, propósito y dignidad. Tal vez cometiste errores. Tal vez tomaste decisiones equivocadas. Pero si hoy estás caminando en el Espíritu, si tu vida honra a Dios, si tu corazón está rendido y tu camino es de obediencia,
No eres menos, no estás afuera, no estás a medias, estás limpio, estás completo, estás cubierto por la sangre del Cordero, y esa sangre no deja espacio para la vergüenza, no deja heridas abiertas, no deja acusaciones válidas. El que está en Cristo no vive bajo condenación, vive bajo gracia, y esa gracia no solo te sostiene, te impulsa a vivir con libertad, con gozo, con la frente en alto y el corazón encendido. Porque lo que fuiste quedó atrás. Lo que eres hoy está en Cristo, y lo que serás aún está en manos del Dios que jamás abandona a quien ha sido verdaderamente restaurado. Toda restauración verdadera necesita un siguiente paso: caminar en obediencia. Porque Dios no nos sana solo para consolarnos, sino para impulsarnos a vivir en plenitud dentro de su voluntad. Y cuando hablamos de un nuevo matrimonio después del quebranto, la clave no está únicamente en lo que se siente ni en lo que otros opinan, sino en lo que Dios revela y confirma a través de su Espíritu. Muchas personas que han sido sanadas, que han atravesado el valle del dolor, que han llorado en la presencia del Señor y han rendido por completo su historia, llegan a un punto en el que sienten que su corazón está listo para volver a amar. Pero inmediatamente surge una pregunta que inquieta profundamente. ¿Está bien que vuelva a casarme? ¿Dios realmente bendeciría una nueva unión después de todo lo que viví? Y la respuesta está en la raíz espiritual de toda vida transformada: la obediencia. Un nuevo matrimonio que nace desde la rebeldía, desde el deseo no filtrado, desde el impulso emocional, puede parecer legítimo ante los hombres, pero no tiene garantía de sostenerse bajo la bendición divina. Pero cuando ese deseo nace en oración, cuando ha sido filtrado en la intimidad con Dios, cuando no hay prisa sino rendición, cuando no hay ansiedad sino confirmación, entonces se convierte en algo distinto, una buena obra que Dios ha comenzado. Filipenses 1:6 nos recuerda una verdad poderosa: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay obra nacida del cielo que Dios no complete, pero tampoco hay promesa para lo que el hombre comienza sin consultar al Creador. Por eso, antes de dar un paso hacia una nueva unión, es esencial rendir el corazón completamente, vaciarse de deseos personales y permitir que sea el Espíritu Santo quien diga sí o no, quien confirme el tiempo, la persona, el propósito. La obediencia es la atmósfera donde Dios edifica. Es el terreno donde se construyen los hogares que perduran. Porque no basta con tener a alguien que nos haga sentir bien. Necesitamos un compañero de propósito, un pacto nacido en el altar, una historia que no tenga como base el miedo a la soledad, sino el deseo profundo de glorificar a Dios desde lo íntimo. No se trata de rehacer la vida como quien intenta tapar el pasado. Se trata de permitir que Dios rediseñe todo desde su sabiduría eterna. Y si Él te ha guiado hasta aquí, si ha restaurado tus emociones, si ha sanado tus heridas, si has aprendido a escuchar su voz, entonces sabrás cuándo sea el momento de volver a abrir el corazón. No por necesidad, sino por obediencia. El nuevo matrimonio no es un premio por haber sufrido, tampoco es una obligación después de haber sanado. Es una posibilidad sagrada que debe nacer en reverencia, en madurez, en discernimiento. Pero si es Dios quien lo está abriendo delante de ti, si cada paso viene acompañado de paz, de claridad, de fruto espiritual, entonces puedes confiar. No estás improvisando, estás caminando bajo un diseño superior. Y si es Él quien ha comenzado esta obra, Él mismo la perfeccionará. No porque tú la merezcas, no porque todo esté garantizado humanamente, sino porque cuando una decisión nace de la obediencia, lleva consigo la presencia y la fidelidad del Dios
que nunca abandona a quien camina en su voluntad. Una de las inquietudes más profundas que pueden surgir después de rendirlo todo a Dios es esta: ¿y si a pesar de todo, casarme de nuevo fuera pecado? Esta pregunta no nace de la rebeldía, sino del temor reverente. Es el clamor de quienes no quieren equivocarse otra vez, de quienes han sido quebrantados y ahora desean caminar con limpieza, con verdad, con dirección divina en cada paso. Pero para responderla no basta con fórmulas. Hay que mirar al corazón de Dios, porque en la vida espiritual no es el acto externo lo que define si algo es pecado, sino la intención, la raíz, la disposición interior desde la cual se toma una decisión. Y esa es una verdad que muchas veces se pasa por alto. Hebreos 13:4 dice con claridad: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El texto no dice que el segundo matrimonio es automáticamente impuro. Lo que Dios juzga no es el nuevo vínculo por sí solo, sino la impureza con la que se abordan las relaciones, la falta de reverencia, la frivolidad con la que a veces se toman decisiones sagradas. El Señor no condena una nueva unión nacida desde la obediencia, pero sí juzga lo que se origina desde el engaño, la autosuficiencia o el deseo no sometido a su voluntad. Porque Dios no se deja impresionar por apariencias. Él examina el corazón. Él ve lo que nadie más puede ver, el por qué detrás del qué. En Mateo 23:23, Jesús confrontó con firmeza a los religiosos de su tiempo, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esa misma actitud persiste hoy. Hay quienes se aferran a reglas externas, condenando a quienes vuelven a casarse sin conocer sus lágrimas, su arrepentimiento, su proceso de sanidad. Se proclama juicio donde debería haber discernimiento. Se arroja culpa donde Dios ya ha extendido gracia. Pero el que ha sido restaurado no busca justificar su carne. Busca agradar a Dios con sinceridad. No pregunta si puede casarse para huir de la soledad, sino para asegurarse de que su decisión honra al Señor y está alineada con su propósito eterno. Y esa diferencia lo cambia todo. Un nuevo matrimonio puede ser pecado si nace de la desobediencia, del capricho o del orgullo, pero también puede ser santo si nace desde la oración, la rendición y la dirección del Espíritu Santo. No es el número de veces que una persona ha estado casada lo que define su estado delante de Dios. Es el estado de su corazón. Y cuando ese corazón está rendido, cuando ha pasado por el fuego de la corrección, cuando ya no busca su voluntad, sino la del Padre, entonces cada paso es dado con temor reverente, no por obligación, sino por convicción, porque no se trata de rehacer una historia, se trata de caminar en obediencia en la nueva que Dios está escribiendo. En la vida del creyente maduro, no todo lo permitido edifica. Por eso, antes de juzgar si algo es pecado, hay que examinar con honestidad la motivación, la raíz, la guía recibida y la paz interior que solo el Espíritu puede confirmar. Lo que los hombres ven puede engañar, lo que Dios ve, no. Y si Él ha hallado verdad en tu corazón, entonces puedes caminar con confianza. No por presunción, sino por fidelidad, porque no es la acción exterior la que marca el rumbo, sino el fuego invisible de una obediencia real, reverente y rendida, delante de aquel que lo conoce todo. Lo que para el ojo humano puede parecer claro, muchas veces esconde un mundo interior que solo Dios conoce. Y es ahí, en ese lugar secreto, donde el juicio del cielo se define. Porque mientras los hombres analizan acciones,
Dios pesa los corazones. Y esto no es una idea simbólica, es una verdad espiritual que cambia por completo la manera de entender el camino del creyente. Cuando alguien se encuentra ante la posibilidad de un nuevo matrimonio, después de haber vivido el dolor de una ruptura, después de haber sido sanado, restaurado y redirigido por el Espíritu Santo, la pregunta que debe guiar sus pasos no es ¿qué verán los demás?, sino ¿qué ve Dios en mí? Y esa es la pregunta más poderosa que alguien puede hacerse. En 1 Samuel 16:7, el Señor habló claramente a Samuel cuando éste observaba a los hijos de Isaí buscando al futuro rey. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ese principio sigue vigente. Dios no se deja guiar por la superficie. Él va a lo profundo. Él ve las lágrimas que nadie vio, los clamoros que se elevaron en la noche, las decisiones que costaron entrega y rendición. Muchos juzgan a quienes vuelven a casarse basándose solo en lo externo, pero ignoran lo esencial, el proceso interior. Ignoran si hubo arrepentimiento verdadero, si hubo restauración, si hubo obediencia. No saben si esa decisión fue tomada después de días, meses o años de búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Y lo que no conocen, no están autorizados a juzgar. Romanos 14, 22, 23 nos da una clave espiritual para discernir estas situaciones. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El criterio no es la aprobación externa, es la fe. Es la certeza de que estás caminando conforme a lo que el Espíritu te ha revelado. Porque cuando algo nace de la fe, nace de la confianza en que Dios está guiando, y lo que Dios guía no puede ser llamado pecado. Pecado es actuar sin convicción. Pecado es insistir cuando el Espíritu dice, espera. Pecado es seguir la carne mientras se apaga la voz del cielo. Pero si tú has buscado a Dios, si le has rendido tus planes, si has permitido que su palabra sea el filtro de tus deseos, si has obedecido aún cuando no entendías todo, entonces tu caminar está siendo sostenido por la fe. Y esa fe te guarda de la condenación. El juicio del hombre pesa, pero no tiene la última palabra. Lo que sostiene tu decisión no es la opinión de una comunidad, ni siquiera el aplauso de personas cercanas. Lo que la sostiene es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo tiene quien ha pasado tiempo en el altar. Esa paz que no nace de la lógica, sino de la presencia. Dios no condena a quien actúa con temor reverente. No rechaza al que busca sinceramente obedecer. No descarta al que le entrega todo, incluso su deseo más profundo. Y cuando ve un corazón limpio, una motivación rendida, una decisión tomada en fe, entonces lo que otros llamarían error, el cielo lo puede llamar obediencia. Porque no se trata de lo que parece, se trata de lo que es delante de Dios. Y si Él ha visto tu proceso, si Él ha confirmado tu paso, si Él ha llenado tu alma de paz, entonces puedes caminar con seguridad, no por orgullo, sino por fe, no por autojustificación, sino por rendición, no por apariencia, sino por verdad interior. La paz que viene de Dios no se construye en la perfección, sino en la verdad. Y si hay algo que el Evangelio deja absolutamente claro, es que el reino de los cielos no fue abierto para los que nunca fallaron, sino para los que, habiendo fallado, decidieron rendirse por completo a los pies de Cristo. La cruz no fue levantada para los justos,
fue erguida en medio del dolor humano para alcanzar a los quebrantados, a los heridos, a los que ya no sabían cómo volver. Y allí, en ese madero ensangrentado, se abrió la puerta no solo del perdón, sino también de la restauración, porque el Evangelio no solo limpia el pecado, también reconstruye la vida. Isaías 1:18 nos muestra el corazón del Dios que restaura. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado tan profundo que no pueda ser lavado. No hay pasado tan manchado que no pueda ser redimido por la sangre del Cordero. Y eso incluye el área más íntima y dolorosa para muchos: las relaciones rotas, los fracasos matrimoniales, las decisiones equivocadas que dejaron cicatrices. Pero, ¿qué ocurre cuando, después del arrepentimiento, una persona vuelve a levantarse? ¿Qué pasa cuando, con temor de Dios, siente que puede volver a amar, esta vez con madurez, con discernimiento, con dirección del Espíritu? Muchos en ese punto no enfrentan la tentación, sino la acusación. No luchan con el deseo, sino con la culpa. Y allí es donde la cruz vuelve a hablar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad, no una parte, no solo los errores menos visibles, toda. Lo que hiciste, lo que omitiste, lo que afectó tu vida emocional, tus vínculos, tus decisiones sentimentales. Dios no perdona por partes, Él lo hace por completo. Y cuando perdona, también restaura. Gálatas 6:1. Nos enseña una verdad que muchos han olvidado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No se trata de señalar, se trata de restaurar. No se trata de condenar, sino de levantar al que quiere caminar en la luz. Un nuevo matrimonio que nace después de la sanidad, después de la rendición, no es un acto de rebeldía, es una manifestación de gracia. Es una muestra viva de que Dios no solo te perdonó, te está volviendo a confiar una historia. Y cuando el nuevo comienzo nace del quebranto y se edifica sobre la obediencia, no es una repetición del pasado, es una expresión de redención. La cruz no fue un símbolo, fue un acto eterno. Y su poder sigue activo. Donde antes hubo ruina, ahora puede haber propósito. Donde antes hubo silencio, ahora puede haber dirección. Donde hubo lágrimas, ahora puede haber un pacto nuevo, lleno de verdad, madurez y gloria para el nombre del Señor. No temas caminar si es Dios quien te está guiando. No calles tu testimonio si es fruto de restauración. La gracia que te alcanzó no fue débil, fue poderosa. Y si esa misma gracia te ha traído hasta aquí, entonces confía en que Él sigue escribiendo con tu vida una historia que dará honra a su nombre. Dios no restaura solo para consolar, también lo hace para enviar, porque cada historia sanada bajo su mano puede convertirse en un altar desde donde Él manifiesta su gloria, y eso incluye aquellas historias que parecían terminadas, pero que fueron reescritas con obediencia, quebranto y verdad. Cuando un nuevo matrimonio nace de su voluntad, no es una segunda opción, es un escenario donde su gracia brilla con fuerza. Hay quienes cargan con la idea de que todo lo que viene después de un fracaso es menos espiritual, como si el plan de Dios solo funcionara una vez. Pero el Dios que servimos es experto en segundas oportunidades que superan las primeras, porque su propósito no está encadenado a tu error, sino a su redención. En Joel 2:25, Dios le habla a un pueblo que había perdido años enteros por causa de su rebeldía. Y aún así les promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta.
No se trata solo de perdonar, sino de devolver, de reconstruir lo que parecía muerto, de levantar algo nuevo, fuerte, sólido y lleno de sentido. Así es como actúa Dios cuando alguien se rinde por completo a Él. Un nuevo matrimonio, cuando es guiado por el Espíritu, no es una segunda versión de algo que falló. Es una plataforma divina desde donde el testimonio del cielo puede hacerse visible. No porque todo esté perfecto, sino porque ahora todo ha sido entregado al control del Señor. Es una unión que no nace de la carne, sino del Espíritu. No de la necesidad, sino de la obediencia. Efesios 2:10 declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no improvisa. Él prepara obras específicas, relaciones específicas, escenarios específicos, para que su voluntad sea conocida en la tierra a través de nuestra obediencia. Y si esa nueva relación fue gestada en oración, si está alineada con su palabra, si ha sido confirmada por su paz, entonces también forma parte de ese plan preparado desde antes. Lo que nace del Espíritu trae fruto del Espíritu, trae paz, trae propósito, trae dirección, pero para caminar con seguridad en eso que Dios ha abierto, es necesario soltar todo control humano y rendirse completamente. Y eso es precisamente lo que enseña Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Un nuevo hogar guiado por el Señor no es un recurso para tapar el pasado, es un instrumento de gloria, es un altar donde el amor ya no es pasión desordenada, sino un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Es un espacio donde cada decisión, cada paso, cada palabra es rendida a Dios para que Él sea el centro. Y cuando Dios es el centro, no hay vergüenza, no hay culpa, no hay oscuridad, solo luz, solo verdad, solo propósito. Porque el mismo que restauró tu corazón ahora está edificando con tus pasos una historia que no termina en ti, sino que servirá como testimonio para muchos que necesitan saber que la gracia no solo restaura, también redirige, reposiciona y relanza. Si llegaste hasta el final de este mensaje, no es casualidad. Algo dentro de ti te sostuvo, te empujó, te hizo quedarte. Y aunque no lo sabías, cada minuto que pasaste aquí fue parte de un proceso que Dios ya había comenzado en tu corazón. No todos llegan hasta aquí. La mayoría abandona cuando el mensaje se vuelve profundo, cuando la verdad incomoda o cuando el alma no quiere confrontarse con la voz del Espíritu. Pero tú llegaste, y eso te hace diferente. En un mundo donde todo es inmediato, superficial y desechable, tú decidiste permanecer. Escuchaste palabra tras palabra, verdad tras verdad, verso tras verso, y abriste el corazón para que Dios te mostrara lo que muy pocos están dispuestos a ver, que aún después del dolor, aún después del fracaso, hay gracia, hay propósito, hay redención. Hoy no solo escuchaste una enseñanza sobre el divorcio o el nuevo matrimonio, hoy emprendiste un viaje de comprensión espiritual. Descubriste que el matrimonio fue diseñado por Dios, no como un simple acuerdo humano, sino como una representación viva del amor entre Cristo y su iglesia. Aprendiste que el divorcio no fue su plan original, pero fue permitido por la dureza del corazón humano, y que Jesús, en su perfecta sabiduría, no solo estableció la verdad, sino que también reveló la compasión. Hay una excepción justa, una salida legítima, cuando la traición ha roto lo que debía ser sagrado. Pero más allá del texto, descubriste el corazón del Padre. Ese Dios que no transfiere culpa, que no impone cadenas sobre los inocentes, que no condena al que fue herido.
Ese Dios que restaura historias, que levanta a los que cayeron, que vuelve a escribir sobre las páginas que el mundo había dado por terminadas. Entendiste que el nuevo matrimonio no es una rebeldía cuando nace del arrepentimiento, que no es pecado cuando está fundado en obediencia, que no es segunda opción cuando Dios lo transforma en un altar de testimonio, que lo que fue quebrado, si se rinde ante Dios, puede volverse gloria. Y por eso hoy, con todo lo que viste, escuchaste, sentiste y entendiste, quiero invitarte a sellar este momento. Si esta palabra tocó tu espíritu, si algo dentro de ti fue confrontado, sanado o despertado, deja una marca espiritual en este altar virtual. Escribe en los comentarios esta frase: Dios, guíame en tu voluntad. No la escribas por emoción, escríbela con convicción. Escríbela como quien firma un nuevo pacto, como quien no quiere caminar un paso más sin dirección del cielo, como quien ha entendido que lo más importante en esta vida no es hacer lo que queremos, sino obedecer a quien nos creó. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con este mensaje? ¿Lo dejarás caer como una semilla sin tierra? ¿O lo sembrarás en tu vida, en tu hogar, en tu futuro? Porque esta enseñanza no puede quedarse solo en ti. No fue dada para entretenerte, fue dada para activarte, para enviarte como mensajero, como testigo, como canal de redención para otros que hoy viven bajo culpa, confusión o condenación. Comparte este video. Hazlo por esa mujer que llora en silencio creyendo que ya no puede amar de nuevo, por ese hombre que fue traicionado y no sabe si aún tiene un lugar en el propósito de Dios, por esa alma que se siente sucia, rota, olvidada, y que necesita saber que Dios no la ha descartado. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero preguntarte con sinceridad, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué te detiene? ¿Acaso no has visto que aquí no se juega con la palabra? ¿No has sentido que este canal es más que contenido? ¿Es alimento espiritual? No te suscribas a nosotros. Suscríbete al llamado que arde en ti, a la llama que se encendió mientras escuchabas, a la comunidad que te recuerda que no estás solo. Aquí no se trata de números, se trata de almas. Aquí no se construyen audiencias, se forman guerreros. Si te suscribes hoy, no estás entrando a un canal más. Estás diciendo, quiero seguir escuchando a Dios. Quiero que mi fe crezca. Quiero mantener mi alma despierta. Porque el enemigo no teme a quien ve videos cristianos por emoción. Él teme a los que escuchan, creen y obedecen. Teme a los que se restauran, a los que se levantan, a los que sellan su alma bajo la voluntad de Dios. Hoy tú eres uno de ellos. Antes de cerrar este ciclo, quiero que te lleves una última reflexión. No es el divorcio lo que te separa de Dios. No es tu pasado, ni tus heridas, ni tus errores. Lo único que puede separarte de su voluntad es negarte a obedecer. Pero si hoy decides volver a su diseño, caminar en su luz y alinear tu corazón con su voz, no hay mancha que Él no pueda limpiar, ni historia que Él no pueda redimir. El nuevo matrimonio, cuando nace desde el quebranto y se edifica en la obediencia, no es una segunda opción, es la evidencia viva de que Dios sigue escribiendo con gracia. Y tú, que llegaste hasta aquí, eres prueba de que la restauración es posible. Eres testimonio de que el amor de Dios no abandona. Eres señal de que el propósito no se cancela. Decláralo con fe. Dios, guíame en tu voluntad. Y ahora, vive lo que aprendiste, porque el que escucha y obedece verá la gloria de Dios en su historia.